Bueno, primero un gusto estar con ustedes, bienvenidos a este espacio. Y primero queríamos empezar siempre, a veces me cuesta preguntar con qué le gustaría tener, primero si buenas noticias o malas noticias, pero es importante entender en qué contexto hoy estamos situados. La gran mayoría de las personas en esta situación post pandemia o transitando la pandemia. Acá hay datos de una revista científica de la European Neuropsychopharmacology que se ha hecho en 44 países sobre 55.000 personas y arrojan estos datos. Un 47% de las personas reportó un incremento de la ansiedad, un 40% admitió un aumento en la depresión. Accenture también hizo una encuesta global y releva que el 95% de los empleados piensan cambiar de trabajo, un 92% piensa cambiar de profesión, un 75% experimentó agotamiento y piensa cambiarlo en la búsqueda de un mayor balance profesional y personal. Y datos del Monitor de Emprendimiento Global cuenta también que el 95% de los emprendedores, ya sea emprendedores internos o emprendedores autónomos, no están preparados para emprender y que un 75% fracasa en el segundo año. Esto también ligado a que hay un 50% de personas que no tienen claridad de su misión personal o de su propósito de vida. ¿Para qué estos datos? Para hacernos conscientes del momento donde hoy estamos, donde puede ser un riesgo, pero también puede ser una oportunidad, explorar el contexto para poder agregar valor o para poder movernos diferente. Entonces la idea era compartir con ustedes en el día de hoy, de manera muy rápida, algunos puntos que consideramos que son críticos, ¿no? Un primer tema es en qué preocupaciones tenemos hoy casi todos los seres humanos. Algunas se las revelé recién, pero ya que están aquí hoy participando, se puede preguntar cada uno, ¿cuáles son mis preocupaciones hoy? ¿Cuáles son las que hoy estoy viviendo? ¿Qué cosas hoy están como conversándome todo el tiempo o diciéndome ahí muchas veces solo, muchas veces compartiendo con otro? También, ¿qué habilidades necesito desarrollar hoy para el futuro? ¿Sí? ¿Qué estudiar? ¿Con qué seguir? Y también, de acuerdo a estos datos, ¿cómo puedo reinventarme en lo personal y en lo laboral para poder ser una oferta en este entorno hoy, ¿no? Entonces, esta frase me gusta, se la adjudican a Buda, pero dicen, si quieres conocer el pasado, mira tu presente, que es el resultado, y si querés conocer tu futuro, mira tu presente también, que es la causa. O sea, lo que hemos hecho en un pasado nos trajo a hoy, a vivir lo que cada uno está viviendo, no solo personal, sino también las organizaciones, y lo que hagamos hoy va a ser también lo que vamos a estar viviendo en un futuro. Así que espero poderle dar algunos tips para que vivan un futuro de acuerdo a lo que hagan hoy de una manera armónica. He trabajado y estudiado mucho con un maestro llamado Humberto Maturana, falleció el año pasado, y en su trabajo de investigación sobre la evolución humana sabíamos conversar y él sabía decir que a los seres humanos todo lo que es posible para los seres humanos radica en 3 dimensiones. Y él decía, fue nominado premio Nobel también por todo su trabajo, Humberto, de que los seres humanos todos somos iguales de inteligentes, que no hay una diferencia, que se puede medir el coeficiente intelectual, pero la inteligencia no radica en el coeficiente intelectual. Los otros días leí un caso de alguien que tenía un coeficiente intelectual altísimo, 250 creo que era su coeficiente intelectual, mucho más alto que el de Einstein, y
Y bueno, terminó una vida mala, casi suicidándose porque no era feliz, ¿no? Entonces, o porque no estaba en bienestar. Eso fundamenta que el éxito no radica en la inteligencia, sino que todos somos iguales e inteligentes. ¿Pero en qué dimensiones? Primero podemos decir que hay una dimensión que es más grande, misteriosa, Dios, karma, energía, como cada uno le llame o en lo que crea. Luego nuestra biología, nuestra estructura biológica determina lo que yo puedo hacer. Si yo mido 1,50 m, quizá no podría jugar en la NBA porque el promedio de altura es mucho más alto. A pesar de que hay jugadores como Campazzo, este argentino, con una estatura muy baja por debajo del promedio, pero jugando porque su estructura biológica le permite otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces nuestra estructura nos determina. Y lo otro tiene que ver con la cultura. La cultura, el entorno donde vivo, determina también lo que es posible que haga. Hemos estudiado el caso de unos mellizos que sus padres murieron cuando ellos eran bebés. Uno se crió en un monasterio budista, el otro se crió en una pandilla, y a pesar de que eran hermanos gemelos, eran dos personas radicalmente diferentes. ¿Qué fue lo que los transformó? El entorno donde vivían. Por eso, muchas veces no puedo pensar fuera de la cultura en la que vivo, pero sí puedo elegir por qué entornos quiero ser pensado para mi transformación. Y hoy los entornos en los cuales estemos viviendo van a determinar esas habilidades que necesito desarrollar hoy hacia un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el pasado? En el pasado eran organizaciones como fueron creadas en la época para producir, estamos en zonas más estables, en un modelo agropecuario, pasamos a un modelo industrial, pasamos a un modelo digital, y todas esas transformaciones fueron cambiando la manera de vivir. ¿Cómo se vivía en el pasado? Con las situaciones que eran más predecibles. ¿Para qué preparaban las diferentes especializaciones? Para formar mano de obra especializada, porque se necesitaban trabajadores que permitieran operar esas organizaciones. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos hoy sobre el futuro? Que quizá la robótica, los sistemas reemplacen el trabajo humano. Entonces, ¿en dónde nos vamos a diferenciar para no ser atravesados o para no ser desplazados y perder valor en el mercado? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros que los robots no pueden hacer o que los sistemas no pueden hacer? Entonces, es importante que esto me baso en los datos del Future Center Alliance Japan, que es una organización en la cual participamos, explorando hacia dónde va el futuro. Y a pesar de que necesitamos las habilidades técnicas también, es importante tener en claro cuál es mi propósito, para qué me levanto cada día, qué es lo que hago que me enciende de pasión y que esa pasión muchas veces me sirve cuando las cosas no salen como espero. Ser también un observador sistémico para poder mirar desde múltiples perspectivas. En Occidente hemos sido criados en una cultura que mira por partes, mira las partes y no mira el todo, en general. Y eso nos pierde visión sistémica. Y las redes, no me refiero a las redes digitales, me refiero a ser un constructor de redes, de relaciones de confianza. ¿Y por dónde empezamos? Por casa, que es lo que nos permite estar en balance. Tener un balance que nos dé bienestar, balance en la salud, balance en la familia, en la vivienda, la profesión, los estudios, la economía,
hobbies, juegos, arte, comunidades, amigos, espiritualidad, mundo, ecología. Si ustedes se fijan, todos los seres humanos nos preocupan las mismas dimensiones en cualquier lugar que yo viva. Por supuesto que el significado al interior de cada una de ellas es diferente. ¿Qué nos mueve en estas dimensiones? Evitar el sufrimiento, tener mayor momento de bienestar, pero esta ponderación de prioridades va cambiando porque el entorno es cambiante. Entonces, una de las primeras cualidades de los líderes del futuro es que sean personas que puedan ser conscientes de este balance de prioridades humanas, y nunca estamos balanceados porque esto está en permanente cambio, pero la conciencia y el diseño de este balance es una de las habilidades claves. Lo segundo es cuando tengo en claro mi propósito personal que surge de estos compromisos humanos, cómo mi propósito se entrelaza con el propósito a la organización a la que pertenezco. Cuando el propósito personal está alineado con el propósito de la organización, ya ahí se forman unas fuerzas impulsoras imparables, que dan coraje, dan confianza, porque sentimos que asumimos riesgos juntos. Y cuando esos propósitos están conectados con un propósito más trascendente, que trae beneficio a la humanidad, y se generan situaciones y alineamientos muy poderosos. El otro punto es ser un constructor de relaciones de calidad, de redes colaborativas, cooperativas y de confianza, ya sea en redes formales dentro de la organización o redes informales. No solo con la organización a la que pertenezco, sino el ecosistema con el que interactúo. Esta es otra habilidad fundamental. Uno puede ser brillante técnicamente, puede tener claro su propósito, pero si no maneja esa habilidad social de relaciones de confianza, no va a funcionar tampoco. Y está probado que toda organización, el éxito no radica sus resultados no solo en su estructura, no solo en sus procesos, no solo en sus productos, sino que el éxito radica en gran parte de la calidad de relaciones confiables que desarrolla al interior de la organización y con el ecosistema al cual pertenece. Y por último, los líderes, estas habilidades del futuro, ¿qué nos diferencia de los robots? Los robots producen resultados de acuerdo a lo que el programador les diseñó, inclusive aquellos que pueden desarrollar habilidad propia, pero siempre dentro de un proceso que ya está diseñado a priori. No se puede salir de ahí. ¿Qué es lo que nos diferencia a los seres humanos? Si ustedes se fijan, el índice de emprendedorismo interno en las organizaciones, en el mundo en promedio está por debajo del 18%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas hay 18 que están buscando qué puedo mejorar y el resto está haciendo solo lo que tiene que hacer. Entonces, una habilidad que va a ser muy valorada es estar buscando con curiosidad, con imaginación, qué es lo que no está funcionando bien acá, que puedo agregar valor. ¿Cómo esto que agrego impacta en algo mucho más grande? ¿Cómo tengo inteligencia social para poder conectar a gente para producir valor? ¿Cómo soy capaz de contar historias inspiradoras para ser escuchado y para traer buenos mensajes en pos de un futuro? ¿Y qué inteligencia emocional necesito desarrollar para poder manejarme en un entorno incierto, en un entorno donde hoy la neurociencia demuestra que ninguna decisión es racional? Toda decisión humana siempre surge de algunas emociones y estados de ánimo, que luego lo proceso por la razón o por mi conciencia y luego explico con mi racionamiento la emoción que lo disparó.
Entonces, ser creadores de oportunidades que generen valor va a ser una habilidad crítica que no vamos a poder ser reemplazados por sistemas. La inteligencia artificial te puede tirar data, te puede tirar tendencias, pero de nosotros depende la inspiración y la curiosidad para articular esos datos. Porque ¿qué es lo que queremos al fin y al cabo? Queremos vivir en bienestar. Y queremos evitar el sufrimiento. Muchas veces nos corre el miedo. Y el sufrimiento, evitar el sufrimiento también es impulsor ¿para qué? Para la búsqueda del bienestar. Otra habilidad que necesitamos desarrollar es aprender a soltar, que nuestro punto de vista solo habla de una gota en el océano, comparado con toda la manera de mirar cualquier cosa en el mundo. La perspectiva de uno es muy pequeña. Entonces, aprender a tener múltiples perspectivas, visión sistémica, permite entender a otros. No nos podemos poner en los zapatos del otro, pero sí nos permite desarrollar diálogos que puedan ponernos de acuerdo para construir futuros diferentes. Muchas veces no somos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Y cuando no somos conscientes necesitamos pedir disculpas para poder cuidar esa red de relaciones. Y otras veces no estamos parados en los lugares oportunos. Si no estás en un entorno donde permite tu expansión de oportunidad, muchas veces conviene correrse del entorno. El emprendedor comete errores, todo ser humano comete errores, no hay manera de no cometerlo. Pero desde el colegio nos han tachado en rojo cuando cometemos errores. Error, mal hecho. Pero hay algo curioso. Uno nunca se da cuenta de un error antes de cometerlo. El error siempre ocurre después de haberlo hecho. Y no es cierto que cometemos el mismo error 2 veces. La primera vez es un error. La segunda vez ya es negligencia. Porque sabías que si hacías eso, el riesgo de que algo ocurra era evidente. Entonces, un karma del emprendedor es equivoquémonos en equipo lo más rápido posible para aprender. Y también las emociones y conversaciones determinen lo que es posible. Si nuestros diálogos vienen del autoritarismo, vienen de poseer la verdad, vienen desde el enojo, vienen desde el miedo, y lo que generamos es una acción-reacción confrontativa, donde lo que resiste persiste. Mientras más impulse algo de manera confrontativa, más resistencia genero del otro lado. Y para que las conversaciones fluyan, es importante entender que las acciones son coordinaciones de conversaciones que hacemos con otros, y que esas conversaciones determinan y conforman la cultura, y que los emprendedores y las profesiones del futuro necesitan de hábiles contadores de historia que puedan transformar la cultura, buscando en dónde puedo agregar valor, proponiendo prototipos, soluciones para poder producir las mejores. Muchísimas gracias. Y me gustaría comenzar esto con una pregunta. Si yo les dijera que existe una herramienta para conocer de manera intuitiva el comportamiento de los demás, sin necesidad de hacer tantos tests, etc., ¿ustedes me creerían? Y que la podemos ver en 20 minutos, por lo menos una aproximación. Esta herramienta existe y se llama Eneagrama de la Personalidad. Y es una herramienta de conocimiento de la estructura de la personalidad. Se llama eneagrama, ¿por qué? Porque n es el prefijo que indica 9 y grama, dibujo. Y el eneagrama de la personalidad, si bien ahí, como decía Nicole, no es tan conocido, se viene trabajando con el eneagrama de la personalidad hace siglos. De hecho, muchísimo antes del nacimiento de Cristo. El eneagrama de la personalidad se han encontrado datos de los sufíes, que es una
como una religión, una comunidad que vivía en Asia y que desarrolló las investigaciones sobre las personalidades y después fue tomado por Georges Gurdjieff, un maestro místico y escritor que le dio una cierta connotación mística al eneagrama, y por eso en algunos ámbitos el eneagrama tiene mala fama. Pero luego hubo investigaciones mucho más serias relacionadas con el ámbito de la psiquiatría, y que las tomó principalmente Claudio Naranjo, que era un psiquiatra chileno, y lo llevó al ámbito universitario, para trabajar en esto del autoconocimiento, pero también para trabajar en el conocimiento de los demás, para desarrollar mejores relaciones también. Y este eneagrama de la personalidad nos dice que nuestras personalidades, todas las personas en general, tenemos distintas formas de manifestarnos hacia los demás. Por lo menos, y por qué digo por lo menos, y ya van a ver por qué, por lo menos 9 formas de manifestarnos hacia los demás. Entonces, en esto de mostrarme al otro, tengo 9 formas de mostrarme. La primera forma de mostrarme es el eneagrama o eneatipo número 1, que es el eneatipo del perfeccionista. Son estas personas que, como su nombre lo dice, son más perfeccionistas, irritables, son nerviosas, ¿sí? y quieren tener el control en todo momento de todo lo que pasa. Son meticulosos, ordenados y obsesivos. Y se vuelven impacientes cuando las cosas no se hacen como ellos quieren o como ellas quieren. Entonces sienten mucha ira y la reprimen. Y son absolutamente hiperexigentes con los demás. Entonces, cada vez que yo vaya hablando de un eneatipo, por favor piensen en ustedes y qué características les resuena de cada uno de estos eneatipos. Porque al finalizar vamos a hablar de cómo se lee esto y cómo se interpreta. Les voy adelantando, les voy a spoilear algo. Todos tenemos los distintos eneatipos en algún grado, ¿sí? Algunos podemos tener más de un 1, otros más de un 9, otros más de un 8, pero todas estas manifestaciones de la personalidad están presentes en nosotros mismos. Entonces, que no les haga dudar el hecho de pensar, ay, pero sí, yo soy, la verdad que soy bastante meticuloso, meticulosa, y quiero que las cosas se hagan como a mí me gusta. Perfecto, tenés esta característica, pero después vamos a ver cuál se configura al momento de relacionarte con los demás. Entonces, primer eneatipo, el perfeccionista, el que quiere que las cosas salgan perfectas y que cuando no salen las cosas como quiere, se enoja. El segundo, el ayudador, que sería como la hada madrina, ¿sí?, de los cuentos de hadas. Son las personas que les encanta estar pendiente de los demás. Entonces, que alguien necesita algo y ya viene a ayudarlo sin que la otra persona le pida absolutamente nada. Solo por el hecho de que a ellas les gusta servir a los demás y ayudar a los demás. Pero en esta ayuda muchas veces se olvidan de ellos o de ellas mismas, entonces se dan tanto hacia el otro que terminan ocultando sus verdaderas necesidades. Entonces se sienten traicionados cuando el otro no le da lo que ellos creen que merecen. Entonces, generan dependencia en el otro, son aquellas personas que, a ver, están ayudando siempre, 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 y me hacen acordar a aquellas madres que son muy cuidadoras, ¿no? Que el hijo necesita algo y están pendientes, aunque el hijo ni siquiera les pide. Entonces, cuando después el hijo les dice, pero yo no te lo pedí, se enojan, ¿sí? Entonces son estas personalidades de ayudadores. Esta personalidad, pero cada una de estas personalidades, si bien yo me estoy enfocando puntualmente en algunos hechos que a lo mejor parecen o connotaciones negativas, también tienen connotaciones positivas. El 1, por ejemplo, son personas que se puede confiar mucho en lo que hace porque su trabajo es excelente y es un trabajo que realmente si uno le da a una persona con un eneatipo 1 alto que hagan un trabajo, estén seguros que lo van a hacer muy bien y los resultados van a ser óptimos. En el caso del ayudador, son tan amables y tan cariñosos que siempre van a hacer sentir bien a los demás. El problema es con ellos mismos, que se dan tanto que se olvidan de sus propias necesidades. Entonces, primer eneatipo, el perfeccionista. Segundo eneatipo, el ayudador. Tercer eneatipo, el triunfador. La persona que se manifiesta como triunfadora son ambiciosos,
están muy pendientes de su imagen, se visten bien por lo general, y les gusta que se los reconozca. Son personas que se llenan de trofeos, se llenan de títulos, y les gusta sobresalir, tienen una personalidad más narcisista, ¿sí? Y el currículum los precede. De manera que muchas veces se centran tanto en lo de afuera que se olvidan en lo de adentro, se olvidan en su propio ser, ¿sí? Entonces ese narcisismo los aleja de los demás. Esto en su faceta oscura, pero en su faceta armonizada son activos, tenaces, son excelentes trabajando en equipo y motivan un montón, porque son las personas que van por el resultado. Entonces, en los trabajos, el eneatipo 3, si logra realmente vincularse con los demás compañeros de trabajo, seguramente va a ser un excelente líder. Entonces tenemos eneatipo 1, el perfeccionista, eneatipo 2, el ayudador, eneatipo 3, el triunfador. Eneatipo 4, el individualista, ¿sí? Son estas personas que son más sensibles, más temperamentales, son muchas veces medios trágicos y se parecen esos galanes de telenovela o esas heroínas de telenovela, que todo le pasa a ellos o a ellas, que todo lo malo están y que se tiran como en una cama, así, sí, ¿por qué esto me pasa a mí? Pero al final terminan saliéndose con la suya. Entonces, son individualistas por el hecho de que son sensibles y ellos creen que todas las cosas malas le pasan a ellos. Y también lo mismo, cuando pasan cosas buenas, atribuyen, según la teoría de la atribución, que las cosas buenas no se la merecen ellos, sino que vienen de afuera. Es como decir, a ver, lo malo es por mi culpa y lo bueno es por lo que hacen los demás. Entonces tienen escasa autoestima y son un poco envidiosos también, porque como están viendo siempre hacia afuera y todo lo bueno le pasa a los demás y no le pasa a ellos, se manifiestan como sensibles y algo envidiosos. Pero en su faceta armonizada son creativos, son originales y son capaces de producir belleza en todo lo que hacen. Son los típicos artistas, ¿sí? Esos que están en los equipos de trabajo que inventan cosas nuevas, que inventan cosas novedosas y lindas estéticamente, porque esa sensibilidad los conecta con cosas diferentes. Entonces, primer tipo de personalidad, repetimos, el perfeccionista. El segundo, el ayudador. El tercer tipo, el triunfador. El cuarto tipo, el individualista. El quinto tipo, el investigador. Las personas que son investigadoras necesitan hechos, comprobar todo lo que piensan con algo que sea absolutamente observable. Tienen una personalidad un poco más introvertidas, son silenciosos y están buscando siempre nuevas sensaciones. Son muy mentales, muy cerebrales. Les cuesta conectarse con la emoción porque la emoción muchas veces los desorienta, porque al buscar hechos y la emoción se siente, les cuesta conectarse con eso. Por eso son más introvertidos, les gusta trabajar más vale solos, y en sus casas, por ejemplo, los chicos o los niños que son más con un tipo investigador, leen mucho, se conectan poco con la familia, están más tiempo en el ordenador, en la computadora, buscando e investigando. Y son muy reservados en sí. Entonces, el primer enatipo, el perfeccionista; el segundo, el ayudador; el tercero, el triunfador; el cuarto, el sensible; el 5, el investigador. Este investigador, en su faceta positiva, son excelentes escucha porque te pueden clarificar un montón. Cuando te falta argumentos para poder vender una idea o lo que sea, como ellos analizan tanto, te pueden ayudar mucho a conectarte con lo que realmente querés. Son absolutamente inteligentes y muy sabios. El enatipo 6 es el leal. Son esas personalidades o esas personas que acompañan, ¿sí? Entonces buscan a alguien y lo ayudan y ven cómo idealizan también a su pareja, idealizan a sus padres, idealizan a sus jefes. Son aferrados a lo conocido y también le gusta mucho la rutina al eneatipo 6. Entonces, si le das seguridad,
el enatipo 6 es un soldado. Es un soldado en el trabajo, siempre te va a ayudar, siempre te va a respetar y te va a ayudar a que se cumplan las cosas como tienen que ser cumplidas. Ahora, si en algún momento, por cualquier razón, él se siente que no es apreciado, y posiblemente te haga la cruz. Y cuando te haga la cruz, ya deja de trabajar o le dejas de interesar. Entonces, ellos están movidos por un miedo, ¿sí? Por un miedo a lo que puede llegar a pasar. Por eso se aferran a una personalidad un poco más fuerte, en este caso, y la idealizan. Entonces, mientras esa personalidad más fuerte les dé seguridad, van a estar con ella. Cuando les deje de dar seguridad, van a ir a buscar a otra persona para aferrarse. Pero este tipo, si bien esto es una debilidad, como su faceta armonizada, son leales, devotos y muy buenos compañeros. Y son muy rápidos y muy inteligentes también en percibir lo que el otro necesita y hasta dónde poder llegar con las otras personas. Entonces, eneatipo 1, el perfeccionista. Eneatipo 2, el ayudador. Eneatipo 3, el triunfador. Eneatipo 4, el sensible. Eneatipo 5, el investigador. Eneatipo 6, el leal. Eneatipo 7, el entusiasta. Son esas personas que cuando están en una fiesta o cuando están en la oficina, etcétera, siempre están riendo, siempre buscan algo para proyectos, experiencias, cosas para hacer. Son muy activos, aunque muy dispersos, porque empiezan a hacer las cosas, pero no las terminan. Entonces avanzan hasta que se aburren, y cuando se aburren las dejan a un costado. La personalidad tipo 7 está como siempre buscando nuevas experiencias. Les gusta salir mucho de vacaciones, les gusta comer cosas distintas, relacionarse con gente diferente, va siempre a los sentidos, ¿sí? Son muy elocuentes, son como el payaso de la fiesta, les gusta decir chistes en todo momento, y son muy ansiosos y necesitan distracciones. Entonces les cuesta conectarse con el dolor. Esas distracciones los ayudan a no conectarse con lo que realmente les duele. Ahora, en su faceta armonizada, son alegres y capaces de contagiar muy buen humor y muy buena onda a los equipos de trabajo. Entonces, un enatipo 7 es muy bueno para trabajar en equipo porque te levanta, ¿sí? En su faceta armonizada te levanta el ánimo del grupo. Entonces, enatipo 1, el perfeccionista. Enatipo 2, el ayudador. Enatipo 3, el triunfador. Eneatipo 4, el sensible. Eneatipo 5, el investigador. Eneatipo 6, el leal. Eneatipo 7, el entusiasta. Eneatipo 8, el desafiador o el líder, le dicen también, ¿sí? Son esas personas que se muestran poderosas, con un carácter fuerte. Muchas veces, al ser tan fuerte el carácter, pueden llegar a maltratar a los demás, porque cuando el otro no se le enfrenta, sienten que es débil. Entonces pueden ser autoritarios y mandones. Entonces están y tienen una perspicacia tan importante y tan grande que pueden ver la sensibilidad ajena. Entonces, si no se conectan con la otra persona, utilizan esa sensibilidad en su contra. Son duros para perdonar y sobre todo para pedir perdón. Tienen muy buena memoria y te van a sacar cosas del pasado para echártelas en cara si no se solucionan. Les cuesta conectarse emocionalmente con los demás a estas personas. Entonces buscan, sí se pueden conectar con los animales y con los niños porque le ven esa vulnerabilidad, y como les gusta proteger, ahí es donde bajan su guardia. Ahora, si bien tienen esta personalidad tan fuerte, en su faceta armonizada o en su faz positiva, son profundos, son observadores, son tenaces y heroicos, pueden ser líderes natos en este caso. Entonces pueden inspirar mucho a los equipos de trabajo, un 8. Entonces tenemos el enatipo 1, el perfeccionista, el eneatipo 2, el ayudador, el eneatipo 3, el triunfador o triunfadora, el eneatipo 4, la persona sensible, el eneatipo 5, el investigador, el eneatipo 6, el leal, el eneatipo 7, el entusiasta, y el eneatipo 8, el desafiador. Y yo les había dicho que eneagrama significa 9 tipos de personalidad. Entonces llegamos al eneatipo 9. Y el eneatipo 9 simboliza la paz, el pacificador. Son esas personas que son como un remanso, tranquilas, que nada los puede
cambiar y nada los puede accionar o enojar. Son más conformistas, son indolentes, son a veces apáticos, porque como no se quieren conectar ni con el dolor, ni con la tragedia, ni con el enojo, es como que repiten siempre su misma rutina. Entonces, cuando se enojan, la tapan, ¿sí? Respiran profundo y se van. Pero ¿qué pasa? Terminan somatizándola de alguna manera, con algún tipo de úlcera, con dolores de cabeza, con problemas de sueño, etc. Ahora, si pueden canalizarlo en su faz positiva, son capaces de irradiar armonía, y en los equipos de trabajo son las personas que ponen paz y ponen orden cuando empiezan los conflictos dentro de los equipos de trabajo, por su ecuanimidad. Y la teoría del eneagrama lo que dice es que todos nacemos con un eneatipo 9, todos nacemos en el 9, porque nacemos, cuando somos niños, nacemos con paz, ¿sí? Nacemos tranquilos. Pero hay distintas vivencias que se dan principalmente, y ahora lo traigo a colación a la psicología, que nos cambian y hacen que nuestro eneatipo se vaya moldeando y pasemos de este 9 al 1, o pasemos del 9 al 8, o pasemos del 9 al 3. ¿Sí? Por ejemplo, un eneatipo, nacemos en el 9, y cuando somos niños tenemos una madre que o un padre, o una figura paternal que nos exige ser perfectos. Entonces, o que nos vivan por cada 10 que traemos o cada nota alta que traemos. Entonces, posiblemente esa interpretación del niño es, me van a valorar por los resultados que yo doy. Entonces, como me valoran por esos resultados, empiezo a transformarme en una persona competitiva, ¿sí? Y a lo mejor termino en una personalidad triunfadora, tipo 3, o una 8, ¿sí? Este jefe, este líder más autoritario. Entonces, el eneagrama habla de que podemos conocernos principalmente a nosotros mismos y a los demás en función también de estas actitudes que estamos viendo. Actitudes que pueden tener una connotación negativa, pero también una connotación positiva. ¿Sí? Recordemos que cuando admiramos el liderazgo en una persona a través de sus gestos, etc., ver qué características tiene. ¿Qué admiramos? ¿El orden? ¿Qué admiramos? ¿Sus triunfos? ¿Qué admiramos? ¿Su lealtad? Bien, entonces posiblemente estemos ante algunos de estos eneatipos puntualmente. El eneagrama se divide en tríadas. ¿Qué significa que se divide en tríadas? Cada uno de estos eneatipos se divide en tres pares, ¿sí? En tres partes, perdón. Entonces, cuando hablamos de la tríada del pensamiento, decimos que lo mueve principalmente es la mente. Entonces, el eneatipo 5, 6 y 7 son los que más piensan, los más racionales. El eneatipo 2, 3 y 4 son los más sentimentales. Y el eneatipo 1, 9 y 8 son los más kinestésicos, los más corporales. Y la motivación principal, en este caso, es, para los mentales, es la seguridad. Estoy seguro, a través de mi pensamiento, me aseguro que lo que estoy haciendo está bien. En cambio, los más viscerales, los más del cuerpo en sí, buscan la autonomía, por eso se posicionan o de la paz el 9, o de la perfección el 1, o desde el liderazgo y el autoritarismo el 8. Y los eneatipos 2, 3 y 4 se conectan con la emoción. Algunos se conectan directamente a través de la ayuda, como es el eneatipo 2, el eneatipo 4 se conecta hacia sí mismo y la sensibilidad, y el eneatipo 3 en buscando la atención del otro. ¿Sí? Si el otro me valora, yo me valoro. Entonces, y acá les quiero dejar un regalo que se lo compartí con Nicole ya terminando, un test de eneagrama para que se lo puedan hacer, más allá de que seguramente ustedes ahora, mientras yo iba explicando, iban pensando qué eneatipo puedo llegar a ser, tengo algo de esto, tengo algo de esto, tengo algo de este otro. Les vuelvo a repetir, todos tenemos algo de algún eneatipo, pero tenemos un eneatipo base, un eneatipo principal, que se demuestra o se muestra en situaciones de estrés. Entre situaciones de enojo o lo que sea, va a salir nuestro 8, va a salir nuestro 3, va a salir nuestro 9, etc. Entonces,
Les dejo para que los chicos de UTEL compartan con ustedes este test para que se lo puedan hacer y descubrir dónde están parados o dónde están paradas hoy. Y aquí, para que vean algunos tipos, ¿sí?, de los eneatipos. Por ejemplo, eneatipo 1, perfeccionista. Margaret Thatcher era la primera ministra británica. Eneatipo 8, Donald Trump, era un poco más autoritario. Tom Cruise, eneatipo 3, el triunfador. Lady Di, eneatipo 2. Einstein, eneatipo 5, más investigador. Eneatipo 9, el Dalai Lama, ¿sí?, más conectado con la paz. Milhouse, de los Simpson, más leal, siempre viéndolo a Bart y idealizándolo. Amy Whitehouse, más sensible, eneatipo 4, terminó suicidándose, recuerden esto. Y Robbie Williams, eneatipo 7, ¿sí?, el que se conecta con los placeres. Bueno, ¿qué más puedo saber? Bueno, las alas de los eneatipos, porque no todos los eneatipos se presentan de la misma manera, ¿sí? De hecho, tendemos, el eneatipo 3 en general tiende más al 2 o al 4, porque está al lado, y así viceversa. Esas son las alas. Cada eneatipo se va o se parece más a su eneatipo del costado. Y a la vez hay distintos subtipos, distintas formas de manifestarse dentro del mismo eneatipo. No es el mismo un eneatipo 3 sexual que un eneatipo 3 social, que un eneatipo 3 conservación, etc. También esto que hablábamos recién, el origen infantil del eneatipo, cómo nos mostramos, o sea, cómo llegamos a formar ese eneatipo a través de las vivencias de cuando éramos niños, y también incursionando más en el eneagrama podemos descubrir cómo potenciarnos nosotros mismos y potenciar nuestros equipos de trabajo y nuestras relaciones. Si quieren saber más sobre eneagrama, les recomiendo un libro, La sabiduría del eneagrama, de Don Richard Rison y Russ Hudson. Muchísimas gracias, les dejo acá mis redes y mis contactos para el que quiera conocer un poquito más de este tema, me escriben y siempre serán bienvenidas las consultas. Y hoy no solamente le voy a hablar desde la coach, también le voy a hablar como ex deportista de alto rendimiento que fui. Hoy lo escuchaba a Omar hablar del básquet, la NBA, no soy ex jugadora de básquet profesional. Y algo importante que me gusta acompañar y comentar es el impacto que tiene el coaching deportivo en el rendimiento del deportista. ¿Y por qué creo que es importante hablar de esto? ¿Sí? Porque generalmente me encuentro con deportistas, familias de deportistas, entrenadores, clubes, que asocian, ¿sí?, el rendimiento deportivo con tres aspectos: el aspecto físico, técnico y táctico, ¿no? Entonces de pronto nos encontramos con todo un plan físico para mejorar la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, o de pronto desde lo técnico probamos cosas nuevas, mejoramos algunas habilidades técnicas, o incluso de lo táctico, ¿no? Trabajando lo que es la visión de juego, la visión del equipo y también la visión individual de ese deportista. Ahora bien, si yo los invitara a ustedes, ¿no?, a hacer por 15 segundos deportistas de alto rendimiento y poner en el chat, ¿qué creen que estamos dejando fuera de esta ecuación? Estoy más segura que más de uno de ustedes me va a dar la respuesta correcta. Y por lo generalmente lo que se deja fuera, ¿sí?, que es por esta creencia ya antigua, ¿sí?, y limitada, de que el rendimiento deportivo únicamente tiene que ver con estos tres aspectos, lo que dejamos fuera es lo emocional y mental, ¿sí? Siempre hablamos en el coaching que están los tres estadios, ¿no? Esto, pensamiento, emoción, cuerpo, ¿no? Bueno, esa emoción, esa mente, esos pensamientos, ¿dónde lo dejamos si no entrenamos? Y sobre todo, esto ocurre con mucho más frecuencia en el alto rendimiento, porque llega una instancia del deportista o de ese equipo, ¿sí?, donde la diferencia desde lo físico, desde lo técnico y desde lo táctico es mínima. Y lo que va a marcar justamente resultados extraordinarios, posibilidades de lograr cosas que hasta ahora nunca, o incluso lograr ciertos poderes, es justamente el entrenamiento mental y emocional. Y cuando hablamos de rendimiento, nos referimos al potencial menos mis interferencias. Y ahí es donde
justamente en esas interferencias donde, ¿sí?, los coaches deportivos trabajamos para acompañar, ya sea a ese entrenador, porque el entrenador también muchas veces, ¿sí?, requiere de un coach deportivo para mejorar sus habilidades de liderazgo, de comunicación, de transmisión de objetivos, sus emociones también. Acompañamos al deportista en esas interferencias de los equipos, ¿no? Y esas interferencias nos encontramos con un montón de aspectos. Y hoy vamos a hablar de algunos de los aspectos o los temas más frecuentes que nos encontramos los coaches deportivos que vi ahí ya, por el chat que había algunos de los chicos de la escuela Natalia Moser Coach, futuros coaches deportivos, algunos ahí y algunos que otros ya hace poquito se han graduado. Y esas interferencias dijimos, mente y emoción. Entonces nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Un ciclista que pierde el foco y provoca un accidente y quedan todos en el piso. Un deportista que se enoja o que dice, ¿qué hice? ¿No? ¿Para dónde la tiré? El peor salto de un trampolín, nota que salió publicada en un montón de medios. Y la figura del centro, ¿sí? Este arquero, del Roma versus Valencia, que se enojó, ¿sí? Ni que niño caprichoso, le dijo más, sí, no me gustó lo que me cobraste, yo no voy a atajar. Y se sentó ahí tranquilo esperando que el rival le haga el gol. Entonces, ¿es posible este tipo de situaciones en el alto rendimiento deportivo? Y más de uno diría que este arquero se quedó sin contrato posterior a esta actitud, o que al menos le tiraron las orejas, ¿no? Entonces, qué importante es empezar a hablar del coaching deportivo. Y esto lo vemos cada vez más en los diferentes ámbitos. Y acá les comparto algunas notas, ¿sí?, de este año, por ejemplo, donde cuentan la importancia del coaching deportivo para el autoconocimiento y cómo esto va a mejorar el rendimiento. Pero también me permite salir adelante, ¿sí?, de malas rachas. ¿Por qué? Porque empiezo a cambiar lo que pienso. O me permite lograr resultados que hasta ahora no, o mejorar los resultados que ya he logrado. Me dio mucha gracia cuando encontré este artículo, los deportistas creen más en las cábalas que ellos mismos, ¿no? ¿En dónde ponemos el poder como deportistas, ¿no? ¿En esas cábalas o en nosotros? Esa autoconfianza, esa autoestima. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Puedo alcanzar metas, mayor rendimiento, ¿sí?, fortaleza mental, incluso el oro olímpico. Ahora bien, todavía nos encontramos ámbitos deportivos donde, ¿sí?, la presencia de un coach es mirada con cierta reticencia. No, no es necesario, ¿para qué? O, ¿sí?, pensamos que con una charla motivacional ya está listo ese jugador o ese entrenador, ese equipo, para ir a afrontar los diferentes desafíos que tiene en su calendario deportivo. Ahora bien, para aclarar, ¿sí?, por si alguien es la primera vez que se conecta con esto del coaching, dice, bueno, ¿de qué se trata esto del coaching? ¿Sí? Trata de una disciplina que consiste en acompañar a una persona o a un grupo de ellas con el objetivo de conseguir una meta o desarrollar habilidades específicas. Y esa meta la pone el entrenador, el deportista, el equipo. Esas habilidades las establecen ellos. Es un acuerdo que hacemos, ¿sí?, con ese deportista para acompañarlos. Desde el coaching no ayudamos, no hacemos, simplemente acompañamos porque entendemos que esa persona viene con todo ese potencial que veíamos antes. Solo que esas interferencias vienen a estorbar, ¿sí?, a estropear, quizás que podamos mostrar ese potencial al 100%. Por lo tanto, decimos que el coaching deportivo lo que hace es provocar un proceso de reflexión en ese deportista, en ese entrenador, en ese equipo, que lo ayuda a profundizar en su autoconocimiento. Y esta es la palabra clave, autoconocimiento. ¿Para qué? Justamente para tomar conciencia de mi realidad. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo actúo? Porque en el día a día, ¿sí?, ya sea antes de la competencia, en la competencia o luego de la competencia, nos encontramos con esto. Siento cosas, pienso cosas y actúo de cierta manera. Ahora, ese sentir, ese pensar, esa acción, ¿son efectivas? ¿Me permiten mi máximo rendimiento? ¿O todavía tengo un montón para dar, pero porque no me conozco, porque tengo bloqueos, porque tengo creencias, no puedo salir adelante y lograr lo que quiero?
Hoy escuchábamos a Omar que hablaba del propósito, de la pasión, de ser un observador sistémico, ¿no? Todos estos aspectos también se dan en el coaching deportivo, por supuesto. Muchas veces el deportista olvida su propósito. ¿Por qué? Por las presiones, por el día a día, por emociones que aparecen como el aburrimiento. Sí, los deportistas también se aburren, ¿sí? Cuando de pronto encontramos entrenamientos iguales, resultados iguales, ¿sí? O pierden la pasión. Entonces volvemos a conectar con esa pasión que nos hace sentir estar adentro de una cancha. Y también esto del observador sistémico que vamos a hacer, porque no solamente íbamos a involucrar a ese deportista. Yo digo que para todos los deportistas, ya sea deportes individuales o de equipo, tiene que haber objetivos de equipo, sí, objetivos de equipo aún en deportes individuales, porque hay todo un equipo detrás de ese deportista. Está la mamá, el papá, el nutricionista, el entrenador, ¿sí? El coach, el psicólogo. Hay todo un equipo detrás. Y quizás a veces, en algunos deportes, les toca al deportista entrar a la cancha. Ahora todo un equipo atrás. Y si ese equipo de atrás, mamá quiere una cosa, el entrenador quiere otra, el nutricionista otra, el preparador físico otra, ¿sí? Es muy difícil que lleguemos a la meta que hemos establecido, porque hay objetivos diferentes y donde cada uno va a velar por lo que quiere. Y sabemos muy bien que cuando los objetivos no son compartidos, es un desafío llegar a las metas. Ahora bien, les contaba algunos pilares que vamos a trabajar en un proceso de coaching deportivo. Y como decimos, un proceso de coaching deportivo va a durar en función de la meta, del objetivo, ¿sí? Puede ser un encuentro, 2, 10, un año, depende, ¿no? O vamos cambiando, porque de pronto acompañamos todo un proceso que arranca con un sudamericano y después vamos a Olimpiadas y después un mundial. Entonces las metas y los objetivos también van cambiando de ese deportista, de ese equipo. Pilares, les decía, autoconocimiento, aspecto fundamental. Si yo como persona, porque esto va más allá de ser deportista o no entrenador, no me conozco, ¿sí? Un punto en contra. ¿Y a qué nos referimos? ¿Sí? Yo tengo que saber, ¿sí? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Ese punto, digo yo, que si alguien presiona, seguramente pierde el foco. Yo tengo que empezar a conocer esas creencias que tengo. Muchas veces nos encontramos con deportistas que no tienen la menor idea de qué piensan, de qué creen, ¿sí? Y tienen esas creencias automáticas, limitantes, que están ahí, que ni siquiera les pertenecen. Bueno, entonces los acompañamos. Y no sé por qué hago esto, ya viene el automático, o no sé por qué me pongo a pensar esto. Gestión de emociones, sin duda es mi tema favorito. Me encuentro con mucha gente, y de vuelta ya no hablo solo de deportistas, que no conoce emociones, que no puede nombrarlas, ¿sí? Que habla de los pseudosentimientos, no de las emociones. Ay, me siento solo. Ay, estoy confundido. Estoy inquieto. En vez de decir de pronto, estoy triste, enojado, aburrido. Entonces, para empezar a gestionar nuestras emociones, y hablamos de gestionar las emociones se gestionan, no se controlan, no se luchan, no se esconden debajo de una alfombra, ¿sí? Se gestionan. Tengo que poder saber qué significa cada emoción, porque cada emoción, ¿sí? Tiene un mensaje, un significado y también la posibilidad que haciendo una acción reparadora podamos gestionarla mejor. Pero de pronto no sabemos de esto, desconocemos y entonces andamos, ¿sí? Con secuestros emocionales, perdiendo foco, teniendo este tipo de reacciones que vimos antes, que nos bajan nuestro rendimiento deportivo. Compromiso para liderar. Y cuando hablamos de liderar, hablamos de liderazgo personal, ¿sí? No hace falta tener un equipo a cargo para ser un líder. Esto parte del ejemplo, de la coherencia, del respeto a los valores de uno mismo. Y ese entrenador, por ejemplo, porque muchas veces pasa que de pronto ese entrenador no está siendo líder a través de su ejemplo. Dice una cosa y hace otra cuando el resultado de pronto apremia. Y es importante también trabajar esa coherencia. Entonces, ¿qué tal mi compromiso? ¿Qué tal mi liderazgo personal? ¿Cómo me manejo conmigo y con el resto? La confianza, la autoestima, motivación, aspectos que en todos procesos de coaching aparecen. A veces dice, ay, pero esta persona que está en Tokio 2020 y
Sí, también trabaja su autoconfianza, su autoestima, su motivación, ¿sí? Porque sabemos que el deporte de alto rendimiento requiere de cierta disciplina, ¿sí? De cierto esfuerzo. Entonces, mantener esa confianza, esa motivación a lo largo del tiempo. A veces comparto algunos ejemplos, como por ejemplo Usain Bolt, ¿no? 4 años entrenando para correr segundos. Qué disciplina, qué constancia hay que tener, ¿no? Un partido de básquet dura un poquito más, así que bueno, entre todo voy, ¿sí? Y lo amortizo, diría, como ex contadora. Ahora, Usain Bolt, segundos. ¿Cuántos deportes son unos segundos? Natación, una pileta, ¿sí? Entonces, esa oportunidad tengo que darlo todo de mí, estando con autoconfianza, con autoestima elevada, seguro, motivado. Y muchas veces, decíamos hoy, esa motivación se pierde en el día a día. ¿Por qué? Porque hay dificultades, porque de pronto empiezan a aparecer conflictos en los equipos, porque olvidamos nuestros objetivos en común. Así que estamos ahí para acompañar, a recordar para qué y por qué empezaron. ¿Y cómo trabajamos en los procesos de coaching deportivo? A través de una conversación estructurada. Decimos estructurada no porque sea una estructura, perdón, hay una estructura no porque sea estructurada, ahí estamos, trabalenguas, porque tenemos que primero, ¿sí?, establecer el acuerdo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que quiere esa persona, ese deportista, ese entrenador, ese equipo lograr? Y a partir de ahí vamos a acompañarlo en esa meta, en ese desarrollo de habilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cuestionar sus afirmaciones, porque muchas veces nos encontramos, ¿sí?, con juicios convertidos en afirmaciones. Yo soy así. Eso es un juicio, no es una afirmación, ¿no? O desde que me ganó fulano, soy un desastre en esto. De vuelta, eso no. Entonces, trabajar esa creencia, ¿no? Ese pensamiento limitante que hay detrás de la vez que me ganó fulano, no, a este equipo no le ganamos nunca, hasta que le ganas. Basta que ocurra una sola vez para dar vuelta a esa creencia. Revisar los hábitos, porque muchas veces tenemos malos hábitos llamados vicios, ¿no? Y siempre decimos que los malos hábitos son sabrosos, divertidos. Ahora bien, ¿me llevan a donde quiero o me limitan? Y por lo general me limitan, ¿no? Entonces, trabajar en las virtudes, hábitos saludables, decíamos disciplina. Cuando uno es deportista de alto rendimiento, hay un montón de cuestiones, ¿no?, que tiene que acompañar en su vida a través de ciertos hábitos, como por ejemplo dormir temprano, ¿sí? Ciertas bebidas no se toman, lo mismo el tema del tabaco y demás. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos cuidamos? El agua. Las emociones que les hablaba recién. Uno de los temas que aparecen en casi todas las conversaciones de coach, emociones, ¿no? Y si metemos un poquito más el dedo, como decimos, ahí les encontramos, que están ahí generando bloqueos. Y muchas veces ni siquiera el deportista sabe por qué o sabe que exactamente o no les pone el nombre de bloqueo. Y ahí está. En este último Tokio 2020 vimos un montón de situaciones, ¿no?, de deportistas que se habían bloqueado, de cuestiones emocionales como la gimnasta de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es poder acompañarlos, sobre todo en situaciones donde hay alta presión. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar lo que hacen, porque todos los que empezamos haciendo el deporte, siendo deportistas desde jóvenes, empezamos porque nos divertíamos, jugábamos, pero con el paso del tiempo esto se vuelve diferente, ¿no? Porque nos olvidamos del juego y empiezan las presiones y los campeonatos, y bueno, competencia también hablaba de Omar, ¿no? ¿Y qué le ponemos a esa competencia? Y si no nos conocemos, como también nos traía ahí una herramienta, vamos por la vida sin ser tan efectivos. Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a ese deportista, a ese entrenador, a ese equipo, a salir de esa zona de confort. Esa zona donde me queda cómodo, ¿para qué? Para que pueda alcanzar esos objetivos, ¿sí? ¿A través de qué? De diferentes herramientas. Programación neurolingüística, visualizaciones, diferentes técnicas, a través de metáforas, cuentos, música, ¿por qué no? Mindfulness, a través de neurociencias. Hay un montón de técnicas y disciplinas que nos acompañan en los procesos de coaching deportivo para lograr llegar, ¿sí?, a esa zona mágica, como dice. Ahora bien, termina ahí y no. Porque cuando llegamos a esa zona mágica nos encontramos con, a veces, que no sé gestionar ese éxito. Entonces me bloqueo. O porque de pronto si logro esto, ahora tengo más exposición.
Y no sé si me gusta tanto que mi vida privada sea pública, o que me miren tanto, o no poder salir por la calle a caminar un poquito más tranquilo. O a veces incluso pasa que el ego, ¿sí?, aparece subiéndose junto a ese podio. Y qué importante trabajar ese ser, ¿no? Recordar las raíces, mantenerse con los pies en el suelo. Porque siempre decimos, ¿no? Es fácil llegar, pero es difícil mantenerse. ¿Y cómo quiero mantenerme? ¿Con qué valores? ¿Sí? Como por ejemplo la Peque Pareto, que para mí es un ejemplo, ¿sí?, de deportista, con valores, con los pies en el suelo. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ver su último combate en Tokio, ¿no? Felicitando, ¿sí?, a la persona con la cual estaba compitiendo. Ahora fíjense que muchas veces decimos rival, contrario, competencia. Dos palabras que denotan algo negativo. Es otro deportista que está ahí para dar lo mejor de sí mismo también. Entonces, el día que yo me enfoco, ¿sí?, en dar lo mejor de mí, trabajando esos aspectos míos que me quitan rendimiento, que generan interferencia, es donde yo puedo lograr mejores resultados. Y la diferencia con lo técnico, táctico y físico es casi inexistente, porque acá también se trabajan, ¿sí?, músculos. Solo que en vez de trabajar estos, se trabajan estos y estos, ¿sí? Se trabajan las emociones y la mente. ¿Para qué? Para tener esa suficiente fortaleza mental, esa capacidad de entender mis pensamientos, gestionar la presión, gestionar mis emociones, mantener el foco, mantenerme motivado en los momentos, ¿sí?, donde hay mayor desafío. Entonces seguimos entrenando. Por eso consideramos importantísimo incorporar este entrenamiento, ¿sí?, como la imagen, y también fortalecer este músculo, para que no pasen esas situaciones que veíamos antes, donde, ¿sí?, un arquero profesional se enchincha, se pone caprichoso, diríamos en Argentina, y no atajo, ¿sí?, y me quedo ahí enojado en un rincón. Entonces, qué importante es trabajar los diferentes aspectos. Y por lo general preguntan, bueno, ¿qué se trabaja en coaching deportivo? Uf, digo yo, tantos temas como deportistas haya. Porque incluso un mismo deportista puede traer diferentes temas. Por ejemplo, algunos, el foco. Por ejemplo, preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son tus rutinas para estar enfocado? ¿Tenés alguna rutina, algún ritual? ¿Qué haces antes de entrar a una competencia? ¿Qué haces antes de ir a entrenar? ¿Haces algo, no haces nada? ¿Sí? Y acá trabajamos en rutinas que le quede cómodo al deportista, no rutinas que viene el coach, hay que hacer esto, no. O sea, ¿qué le hace sentido a ese deportista? Porque cada uno es diferente, como mencionaba Diego también, ¿no? Que hablaba de visuales, auditivos, kinestésicos. Entonces no es lo mismo, ¿sí?, una visualización para un auditivo que para un kinestésico, para un visual. Cada uno de ellos tiene una visualización en función de su sistema representativo dominante. La motivación. Y acá hay una pregunta clave. ¿Qué tan fuerte es tu deseo? Muchas veces pregunto, ¿no? ¿Lo deseas o lo querés? Porque el deseo quema. El deseo hace que te levantes a las 5 de la mañana, que te acuestes temprano, que te pierdas fiestas de 15, casamientos, despedidas, salidas. Porque el otro día tenés que entrenar, tenés una competencia y elegís eso. Porque el deporte es tu vida, porque el deporte es lo que te hace bien. La presión. ¿Cómo estás valorando las situaciones? La presión no es más, ¿sí?, que una valoración que yo pongo a la situación. Yo puedo decir, ¡ay, qué nervios tengo que dar la conferencia a usted! Y ponerle toda esa presión. O puedo acordar conmigo misma, dar lo mejor de mí, ¿sí?, estando serena, en equilibrio, siendo servicio para los que están hoy acompañándonos en este espacio. Flexibilidad, autoconfianza. ¿Qué tal su flexibilidad? ¿Qué tal su autoconfianza? Nos encontramos muchas veces con deportistas de alto rendimiento que su autoconfianza está complicadita, lo mismo que la autoestima, y la gente dice, ¿cómo puede ser posible? Sí, es posible, porque a medida que vamos avanzando, ¿sí?, aparecen otros valoraciones, otros aspectos ahí, ¿sí?, que empiezo a decir, ay, mira, ahora que llegué acá, ¿qué hago, no? Me la bancaba mientras que estaba en este estadio de competencia, ahora que llegué a las grandes ligas, ¿qué hago?
Los pensamientos. ¿Con qué llenas tu mente? Y esto es un ejercicio que pueden hacer todos ustedes, estando consciente a ver qué pienso, qué me digo. ¿Sí? Tenemos más de 50.000 pensamientos al día y la mayoría son automáticos y repetitivos, cosas que no nos sirven para nada. Empiecen a escucharse, empiecen a tomar nota de sus pensamientos. ¿Cuánta basura hay ahí que no me sirve para nada? Recuerden que somos 80% de agua, ¿sí? A mí me gusta hacer un ejercicio que es, imaginen que son ustedes un vaso de agua. Y por cada pensamiento negativo es una gotita de tinta que ingresa a ese vaso. ¿Cómo va a estar al final del día? ¿Se puede tomar esa agua o no? Ustedes están contaminando en definitiva, con esos pensamientos negativos, con esas cosas que me digo. Entonces, lo importante acá es entender qué necesito, qué me pasa, qué siento, ¿para qué? Para accionar en forma coherente en ese aspecto. Resumiendo, para que un deportista logre su máximo rendimiento, es importante entrenar todos los aspectos de su ser. Sí lo físico, sí lo técnico, sí lo táctico. ¿Sí? Ahora bien, lo emocional y mental igual de importante. Y a través del coaching deportivo los podemos acompañar. Así que me parece que hay algunas preguntitas por ahí, según estaba mirando el celu. Así que agradecer.